Alegatos de clausura. Ningún delito debe de quedar impune. Buenas tardes, honorable tribunal. Esta Fiscalía expone con fundamento en el artículo 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales su alegato de clausura, en virtud de que se logró cumplir con la promesa realizada en nuestro alegato de apertura, pues con los elementos de prueba que fueron desahogados se puede establecer sin duda razonable que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de violación y que la persona que cometió ese hecho fue Alejandro Curiel Ramos. La Fiscalía sostuvo desde el inicio de la presente audiencia que el acusado es la persona que el día 27 de mayo del 2016 a las 23:30 horas en su taxi que conducía abordó a su víctima Ernestina Crispín Palacio en el centro de la ciudad de Huajuapan de León, solicitando a Ernestina ser llevada a la salida a Tehuacán, Puebla. Alejandro Curiel Ramos observó que su víctima vestía de minifalda negra, zapatilla roja y blusa escotada, por lo que, pasando la gasolinera que está cerca de la salida a Tehuacán, en un pequeño terreno en despoblado, detuvo la marcha del taxi que conducía. Se pasó al asiento de atrás donde viajaba Ernestina Crispín Palacio y acostándola sobre el asiento trasero abusó sexualmente de ella, imponiéndole la cópula. El acusado Alejandro Curiel Ramos, una vez que abusó sexualmente imponiéndole la cópula a la víctima, la baja de su taxi y le avienta sus zapatillas, para enseguida arrancar su taxi y retirarse del lugar de los hechos rumbo a la ciudad de Huajuapan de León. Acto seguida, la víctima se percata que de la gasolinera iba saliendo una patrulla de la policía estatal, a quienes les hizo la parada y pidiéndoles auxilio les indicó que el conductor del taxi que estaba llegando a la glorieta minutos antes la había violado, por lo que inmediatamente la patrulla de la policía estatal, a quien Ernestina Crispín Palacio pidió auxilio, persigue al taxi, señalado por la víctima, le marca el alto y detienen al conductor ahora acusado Alejandro Curiel Ramos. Esta Fiscalía acreditó que el acusado cometió el hecho que la ley señala como delito de violación con las siguientes pruebas. Con el ateste directo de la víctima Ernestina Crispín Palacio, debe decirse que de este testimonio se percibe que va narrando de momento a momento la forma en que el acusado Alejandro Curiel Ramos, el día 27 de mayo de 2016, como a las 23:30 horas, cuando éste conducía su taxi en el centro de la ciudad de Huajuapan de León, la víctima le pidió el servicio de taxi para que la llevara a la salida a Tehuacán, Puebla. Una vez que pasó la gasolinera que está cerca de la salida a Tehuacán, Puebla, en un pequeño terreno en despoblado, detuvo la marcha del taxi que conducía, se pasó al asiento de atrás donde venía la víctima y sin el consentimiento de ésta abusó sexualmente de ella, imponiéndole la cópula. Del interrogatorio y contrainterrogatorio que le fue formulado, se percibe que el ateste directo aporta datos precisos sobre la forma de cómo su agresor, ahora acusado Alejandro Curiel Ramos, abusó sexualmente de ella imponiéndole la cópula sin su consentimiento, pues señala contundentemente que el acusado, una vez que la tuvo en el terreno en despoblado, se detuvo el taxi que conducía e inmediatamente se pasó al asiento de atrás donde viajaba la víctima, la recostó sobre el asiento, le introdujo el pene, sintió cómo eyaculó en sus genitales, después la bajó del taxi, le aventó sus zapatillas rojas y la abandonó en el lugar de los hechos. Se advierte, pues, de las respuestas dadas en el interrogatorio y contrainterrogatorio que le fue formulada, que se condujo de manera clara y espontánea, llevando una secuencia de su narrativa desde que da inicio al ataque hasta que termina el suceso donde fue ultrajada. Prueba que no se encuentra contradicha y menos desvirtuada por otra prueba. Por lo tanto, este tribunal de juicio oral debe otorgarle el valor probatorio a tal testimonio en términos de lo dispuesto por los artículos 20, apartado A, fracción segunda de la Constitución Federal, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que fue vertida por la propia víctima del delito, quien resintió de manera directa e inmediata el hecho delictivo que nos ocupa, y por tratarse de un delito de naturaleza sexual, la declaración de la víctima adquiere relevancia jurídica en virtud de que los mismos son cometidos en ausencia de testigos, pues al estar ante las proposiciones contradictorias, una de esta Fiscalía y otra del defensor del imputado, se arriba al conocimiento cierto de otorgar credibilidad al testimonio de Ernestina Crispín Palacios, toda vez que lo anterior de posición
se encuentra eslabonada de manera concurrente y convergente con los datos aportados por la testimonial del policía estatal J.J. Ramírez. Del interrogatorio y contrainterrogatorio que le formuló, fue contundente en señalar que fue la persona que, después de haber recibido la solicitud de auxilio por parte de la víctima Ernestina Crispín Palacio, esta, sin temor alguno, señaló al ahora acusado Alejandro Curiel Ramos que el día 27 de mayo de 2016, como a la medianoche, sin su consentimiento, abusó sexualmente de ella, imponiéndole la cópula en el asiento trasero del taxi que conducía, en un terreno despoblado que está por la salida a Tehuacán, Puebla, en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Prueba que no se encuentra contradicha y menos desvirtuada por otra prueba. Por lo tanto, este tribunal de juicio oral debe otorgarle valor probatorio a tal testimonial en términos de lo dispuesto por los artículos 20, apartado A, fracción segunda de la Constitución Federal, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que corrobora lo manifestado por la víctima, en virtud de que al momento de auxiliar a esta, se percató de ella que sin temor alguno señaló al imputado Alejandro Curiel Ramos como la persona que le impuso la cópula en contra de su voluntad, pues al estar ante las proposiciones contradictorias, una de esta fiscalía y otra del defensor del imputado, se arriba al conocimiento cierto de otorgar credibilidad al testimonio de J.J. Ramírez, toda vez que lo anterior de posición se encuentra eslabonada de manera concurrente y convergente con los datos aportados por el testimonio del policía estatal Z.Z. Zacarías, quien fue examinado por esta fiscalía y contraexaminado por la defensa del acusado. Fue claro y determinante al señalar que fue una de las dos personas que, después de haber recibido la solicitud de auxilio por parte de la víctima Ernestina Crispín Palacios, la víctima sin temor alguno señaló al ahora acusado Alejandro Curiel Ramos como la persona que el día 27 de mayo de 2016, como a la medianoche, sin su consentimiento, abusó sexualmente de ella, imponiéndole la cópula en el asiento trasero del taxi que conducía en un terreno despoblado que está por la salida a Tehuacán, Puebla, en la ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca. Prueba que no se encuentra contradicha y menos desvirtuada por otra prueba. Por lo tanto, este tribunal de juicio oral debe otorgarle valor probatorio a tal testimonial en términos de lo dispuesto por los artículos 20, apartado A, fracción segunda de la Constitución Federal, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que corrobora lo manifestado por la víctima, pues al momento en que brindó el auxilio a la víctima, se percató que ésta, sin temor alguna, señaló al imputado Alejandro Curiel Ramos como a su agresor, que fue quien la violó sin su consentimiento, pues al estar ante las proposiciones contradictorias, una de esta fiscalía y otra del defensor del imputado, se arriba al conocimiento cierto de otorgar credibilidad testimonio de Z.Z. Zacarías, toda vez que la anterior deposición se encuentra eslabonada de manera concurrente y convergente con los datos aportados por el perito en ginecología médico Cruz, al ser interrogado y contrainterrogado por esta fiscalía y por el defensor del acusado, de manera clara precisó que la víctima ginecológicamente presentaba infiltrado reciente, desgarro de himen reciente con hematoma a las 3 según carátula del reloj, líquido seminal y espermático, pericial, que sustenta mediante conocimientos científicos, ya que la ciencia de la medicina afianza este conocimiento emitido por el perito médico legista, quien de manera ejemplificativa hizo un recorrido por la vagina de la víctima, quedando claro que la víctima fue atacada sexualmente por la vía vaginal, prueba que no se encuentra contradicha y menos desvirtuada por otra prueba. Por lo tanto, este tribunal de juicio oral debe otorgarle valor probatorio a tal testimonial en términos de lo dispuesto por los artículos 20, apartado A, fracción segunda del Pacto Federal, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que esta opinión es clara y precisa, se encuentra sustentada, afianzada en los conocimientos de la medicina, pues es vertida por un experto en la materia, lo que sin duda alguna quedó claro con la forma en que expuso su narrativa y la forma que dio contestación a cada una de las preguntas a las cuales fue sometido por esta fiscalía y contrainterrogatorio por la defensa, medio probatorio que nos permite establecer que Ernestina Crispín Palacios fue copulada por el acusado Alejandro Curiel Ramos, por lo que con estos medios probatorios se llega a la verdad que se conoce,
que es precisamente que la víctima fue copulada vía vaginal. Así tenemos el testimonio del perito en psicología José José, mismo que al ser interrogado por esta fiscalía y contrainterrogado por la defensa del acusado, dijo que el día de los hechos, al examinar a la víctima Ernestina Crispín Palacios, en cuanto al estado mental no encontró alteraciones ni pérdida de contacto con la realidad, pero respecto a su estado emocional presenta secuelas, afectando su estabilidad emocional de manera significativa en el área sexual, en su autoestima y seguridad, prueba que no se encuentra contradicha y menos desvirtuada por otra prueba. Por lo tanto, este tribunal de juicio oral debe otorgarle valor probatorio a tal testimonial en términos de lo dispuesto por los artículos 20, apartado A, fracción segunda de la Constitución Federal, 265 y 359 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que esta opinión es clara y precisa, se encuentra sustentada y afianzada en los conocimientos de la psicología, pues es vertida por un experto en la materia, lo que sin duda alguna quedó claro con la forma en que expuso su narrativo y la forma que dio contestación a cada una de las preguntas a las cuales fue sometido por esta fiscalía y contrainterrogatorio por la defensa, medio probatorio que nos permite establecer que Ernestina Crispín Palacios presenta secuelas emocionales debido a la agresión sexual sufrida. Las pruebas que he acreditado en mi elemento fáctico son suficientes para poder determinar la responsabilidad del acusado. Por tanto, esta fiscalía ha acreditado que se trata de un hecho que la ley señala como delito de violación, mismo que se encuentra tipificado y sancionada por el artículo 246 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Oaxaca. En cuanto a la responsabilidad penal de Alejandro Curiel Ramos por el delito de violación cometido en agravio de Ernestina Crispín Palacios, se encuentra comprobada en términos de los artículos 8, fracción primera y 11, fracción segunda del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, ya que el imputado actuó solosamente, siendo autor material del hecho imputado. Lo anterior es así porque se tiene acreditado que el día 27 de mayo del 2016, aproximadamente como a las 23:30 horas, en un pequeño terreno despoblado que se encuentra por la salida a Tehuacán, Puebla, en la ciudad de Oaxaca de León, en la parte trasera del taxi que conducía, le impuso la cópula vía vaginal, ya que con las pruebas ya descritas nos permiten demostrar hechos constitutivos del delito de violación, mismos que conforme a la sana crítica, observando las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, puede deducir hechos delictivos y la participación del hoy acusado. Ello es así, pues en primer lugar tenemos el testimonio directo de la víctima Ernestina Crispín Palacios, quien es contundente en señalar que en la fecha y hora de los hechos, en contra de su voluntad, el acusado Alejandro Curiel Ramos abusó sexualmente de ella, violándola, lo que se entrelaza con la declaración de los testigos JJ Ramírez y ZZ Zacarías, agentes de la Policía Estatal, quien aceptan haber auxiliado a la víctima minutos después de que fue ultrajada y que la víctima sin temor alguno señaló al imputado como la persona que la violó en el interior del taxi que conducía en un terreno despoblado que está a la salida rumbo a Tehuacán, Puebla, en la ciudad de Oaxaca de León, y que el acusado fue detenido inmediatamente después de haber cometido el hecho ilícito, lo que se entrelaza con lo expuesto por el perito en ginecología médico Cruz Cruz. De manera clara precisó que la víctima ginecológicamente presentaba infiltrado reciente, desgarro de himen reciente con hematoma a las 3 según carátula de reloj, líquido seminal y espermático, y con lo expuesto por el perito en psicología José José, quien dijo que el día de los hechos, al examinar a la víctima Ernestina Crispín Palacios, en cuanto al estado mental, no encontró alteraciones ni pérdida de contacto con la realidad. Respecto a su estado emocional, presenta secuelas afectando su estabilidad emocional de manera significativa en el área sexual, autoestima y seguridad. En conclusión, la conducta anterior, que desde luego resulta dolosa, toda vez que se percibe que en el momento de los hechos el imputado era mayor de edad, se desenvolvía en un lugar donde es sabido que conductas como las que realizó son reprochables, dando vida de esta manera a lo establecido por la fracción primera del artículo 8 del Código Punitivo Local. También se advierte que no quedó acreditado a favor del acusado causa de inculpabilidad, sino al contrario, al ser mayor de edad, resulta ser imputable,
que no quedó demostrado que padeciera algún trastorno mental permanente o transitorio o desarrollo intelectual retardado. De ahí que se establece que tiene el cabal conocimiento que su conducta era contraria a la norma penal, y al existir prueba suficiente para demostrar su plena responsabilidad penal conforme a lo establecido por la fracción segunda del artículo 11 del Código Penal en vigor, en la comisión del hecho delictivo de violación previsto y sancionado por el artículo 246 del Código Penal vigente en el Estado, en agravio de Ernestina Crispín Palacios, por lo que pido se le condene por dicho ilícito, imponiéndole la pena mínima, en virtud de que es primo delincuente y ha observado buena conducta, y se le condene al pago de la reparación del daño causado a la víctima. Es cuanto, mi señoría.